muchas gracias, Ela. Y vamos con Xenú, que vamos a empezar un poco la historia de diferentes pedagogías alternativas, ¿no? Sí, 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 un poco, bueno, pues para petición a lo mejor de algunos que Xavi me comentó, oye, pues estaría bien hablar un poco de esto de las corrientes pedagógicas diferentes, y la verdad es que creo que puede encajar bien entender un poco de cómo han llegado hasta ahora. Hablamos de Montessori, de Waldorf, de diferentes corrientes, pero bueno, encauzarlas o saber de dónde vienen o qué pueden tener en común, qué pueden tener diferente. Y pues eso me gustaría tratar en los siguientes programas. En este, en otro, no lo sé, lo vamos a ir viendo, a ver cómo Muy avanzando. bien. Y para eso, pues nada, voy a ir al empiece un poco de lo que le llaman las escuelas de pedagogía, que son escuelas en las que tienen, pues eso, unas características en común y hay como un representante que son las que las han creado, ¿no? Y en concreto, la pedagogía Montessori, por ejemplo, del Crowley, que no sé si habéis oído hablar de ella, No. del Crowley, Freinet, son corrientes que vienen de la escuela nueva, que se llama. Es una escuela que surgió en 1900, bueno, a partir del 1900, y es una corriente en la cual surge porque ponen en cuestionamiento pues la pedagogía tradicional, ¿no? La escuela tradicional. Entonces, es una época en la que ya hay muchos estudios de psicología, han salido bastantes psicólogos, pedagogos, filósofos que crean teorías y corrientes, características psicológicas como Piaget, donde ya hay mucha más información que pueden ayudar a conocer mucho mejor las etapas de desarrollo del individuo. Entonces, esta escuela nueva en concreto pues se empapa, ¿no?, de toda esta nueva información y crean este tipo de corriente donde en definitiva se diferencia un poco de otras escuelas que las voy a nombrar ahora después, y si queréis más adelante en otros programas podemos hablar de ellas. Pues esto es lo que ponen en concreto, ponen en común, por decirlo así, es el niño como centro de aprendizaje y adaptar realmente a las necesidades del niño. Y es por eso que se habla ya de las fases de los niños, donde tienen pues de 0 a 6 años unas características, de 6 a 12, de 12 a 18, cuando anteriormente pues a lo mejor las escuelas no habían como diferenciado bien, ¿no?, estos aspectos. Habían cogido ideas como ideas constructivistas o conductivistas, pero no estaba tan, por decirlo así, integrado en la psicología dentro del aprendizaje, ¿De ¿no? qué época estamos hablando con esta escuela nueva? Estamos hablando a principios, todo es del siglo XX, desde 1900 en adelante. Las primeras escuelas de Montessori fueron en el 2018, Waldorf fue en el 1920 o algo así, no me acuerdo muy bien ahora de la fecha. Es decir, fue una época en la cual poquito a poquito fueron como analizando, ¿no?, en el momento en el que se encontraban, porque al fin y al cabo eso son las pedagogías, ¿no?, intentar entender en qué contexto histórico, sociológico te encuentras y adaptarse a ese momento un método, ¿no?, un método en la educación. Es muy bonito porque esta escuela nueva habla, o sea, también una de las cosas que les tiene en común es que consideran que los niños son buenos por naturaleza. Es decir, de ellos todo lo que va a salir va a ser bueno y a partir de ahí es el aprendizaje, ¿no?, significativo, hay que saberles encauzar, hay que saberles llevar. Tienen más aspectos en común, por ejemplo, hablan de la pedagogía activa, es decir, el aprendizaje tiene que ser activo, para eso tiene que hacerse partícipe el niño en su aprendizaje. Ahí unos cogen un poco más corrientes más constructivistas, otros... ¿Todo esto son elementos comunes Estos dentro podrían de ser... estas pedagogías, dentro de Freinet, de Crowley,
Montessori, Waldorf. Efectivamente. Entonces entiendo, Rocío, perdona, que en ese momento la educación reglada no era activa y una de las cosas que caracterizó a todas estas corrientes alternativas era que sí creían en una educación más activa. Donde hacían partícipe al niño, el niño tenía su, por decirlo así, su papel, donde se adaptaba realmente a las necesidades del niño, es decir, conociendo su desarrollo psicológico y emocional, pues se adaptan a darle una serie de aprendizajes a ese momento. Pues por ejemplo, los estados de desarrollo del niño, ¿no? Que os he comentado en varias ocasiones con Montessori, ¿no? Pues que los niños al principio aprenden desde lo sensorial a lo abstracto, entonces por eso la importancia del aprendizaje a través del tocar, manipular, porque el abstracto es algo que viene después. Todas esas cosas no se tenían en cuenta y se vivía en un formato educativo muy autoritario, donde también había vivido muchas influencias, que es de la otra escuela que voy a hablar también, es de la escuela del neoliberal, que surge en 1960, en donde, como podréis entender más o menos, se basan sobre todo en el aprendizaje a partir de lo que le llaman la teoría del capital humano, de las competencias y de la producción, donde lo que realmente ya se crean escuelas dedicadas pues eso a dar, a lo mejor en infantil y primaria se seguían respetando, pero ya en educaciones superiores lo que buscas es un capital humano para dar una producción en el Estado, ¿no? Es decir, se olvidaba realmente esa idea filosófica, esa idea un poco más integral, cósmica, de lo que es el individuo y de lo que aporta en la sociedad, ¿no? Era como un mercado, ¿no? Es decir, estas pedagogías que ya he mencionado anteriormente tienen diferencias, que las diferencias las iré viendo en el siguiente programa, pero sí que tienen mucho más en común de lo que parecen, y aunque a veces hoy en día tendemos a hacer un poco dogmáticos, ¿no? Yo del Crowley, yo Montessori, yo Freinet, yo tal, porque sí que es cierto que tiene sus diferencias, pero les une mucho más en común. Pero pertenecen a la misma escuela, ¿no? Mientras que la escuela que has hablado antes de la neoliberal es otra escuela diferente, ¿no? De hecho, ¿hay más escuelas de Son pedagogía? como otras tendencias, ¿no? Que además están muy enfrentadas, sí. O sea, son antagónicas. Son sí. antagónicas en aplicar los puntos de vista o no pedagógicos, más orientados a la ¿Y producción de conocimiento, más orientadas hay al otras individuo. escuelas, además de la escuela sí, nueva o la escuela neoliberal? Sí, surgen otras escuelas. Luego en esto hay mucha información y hay algunas a lo mejor no las cogen en el mismo y las separan porque las quieren separar, pero más o menos así en términos generales está la escuela socialista, que no sé si habéis oído hablar de ella, fue creada por el demagogo Maquerenko, no sé si lo he dicho bien, alrededor del año 1970. Era ruso, fue de la Unión Soviética y es una escuela de la que se han basado mucho la de los trabajos sociales, porque fue el tío, la verdad es que recogió chavales con realmente problemas sociales, y entonces se dio cuenta que la mayoría de pedagogías que habían estado en ese momento no se adaptaban a ese tipo de chavales con esa problemática, y entonces creó su propia escuela, por ejemplo, así. Y es una pedagogía que se utiliza mucho hoy en día en trabajo social para los chavales con problemas realmente sociales. No voy a hablar mucho de cada escuela ahora, porque a lo mejor si eso da para otro momento, pero os doy pinceladas para que entendáis un poco que ha habido otros movimientos, ¿no? Que ha dado paso a otros modelos educativos muy interesantes que se ven hoy en día en ciertos proyectos. Otra escuela sería la Escuela de la Liberación, que el principal pedagogo fue Freire, que es un brasileño, y donde pues es una escuela donde tiene un carácter muy político, donde habla mucho de la cooperación, donde habla mucho del colectivismo y bueno, esa sería más o menos un poco la corriente. Y luego existe otra corriente, bueno, el neoliberal que os he comentado antes, y la escuela un poco democrática o un poco contra sistema,
que son aquellas escuelas donde realmente no se quieren regir no hacen caso de ningún tipo de plan curricular del Estado, consideran que el Estado realmente hace daño a la educación porque no genera individuos libres, sino que ya les están diciendo un tipo de currículo que tienen que estudiar, cómo hacerlo, entonces están totalmente en contra de ello. Suelen ser escuelas democráticas, tienen mucha más base, no solo es esto, y una de las muy conocidas, por decirlo así, es una que está en Inglaterra, que se llama Summerhill, y que podría entrar dentro de este tipo de escuelas. Hay más, y eso es lo interesante de hoy en día. Por ejemplo, estas son las escuelas que se hablan del siglo XX, 21, y estamos viendo nuevas corrientes que se están adaptando a las necesidades de nuestro momento. Y os voy a mencionar dos ahora que se están teniendo mucho más auge. Una son las escuelas, bosques escuelas, las escuelas de la naturaleza, y otra voy a hablar de homeschooling. Homeschooling que está teniendo mucho auge también, pero que también viene anteriormente. De momento cuento hoy eso solo y poco a poco pues ya, pues si eso puedo ir contando más de cada corriente o de cada Perfecto, pedagogía. pues qué bien, se presenta una serie muy, muy, muy interesante. Muchas de las corrientes además no serán, voy a ir dando paso a sección morada, por cierto, a Blanca y Bea, que ya estarán entrando. Muchas de estas corrientes además no serán ni siquiera inconexas, o sea, habrá algunas que compartan temática, ¿no? Y no solo temática, sino puntos de vista y algunas cosas, ¿no? Sí, lo que comentaba, en esto hay más parecido en el fondo que entre ellas de lo que parece. Y una pregunta, Rocío, y igual nos puede servir para hilar una sección con la otra. ¿En la educación reglada hay algo de este tipo de escuelas alternativas? ¿Tú te refieres en la educación reglada a la convencional? Sí, eso es, sí. Sí, hay muchas de las, sí. O sea, se han cogido de estas teorías. Claro, todo, por ejemplo, las etapas de cómo están divididas de infantil, primaria y secundaria, pertenece al desarrollo real del niño, respetando sus necesidades. Sí. Cambia el formato de evaluaciones, el formato de trabajo diario del niño en el aula, que ha perdido mucho protagonismo por miles de razones. Pues en secundaria a lo mejor han perdido ese contacto con la sociedad. Bueno, pues sí, cosas que se han centrado más un poco en un poco lo que dijimos la otra vez de posrevolución, ¿no? De crear una mano de obra para algo concreto y se han olvidado un poco de la filosofía. O sea, pero que sí ha habido, algo de influencia sí que ha habido. Claro. Porque me ha sorprendido que dijeras que muchas nacieron a principios del siglo, y si ya a principios del siglo XX se estaba hablando de que hacía falta una visión alternativa, me sorprendía que no llegara a tener influencia realmente en la escuela más normativa. Pues eso es muy interesante, Xavi. Esa es la pregunta estrella de por qué hemos ignorado muchas de estas cosas y no se han tenido más en cuenta.